Era un sábado de primavera en una elegante playa italiana llamada Tor Vaianica, a las afueras de Roma, cuando se encontró el cuerpo de una mujer sin vida sobre la arena, boca abajo, con la cabeza totalmente hundida en el mar. Hay varias versiones de cómo fue encontrada esta mujer. Tenemos que tomar en cuenta que este es un caso de 1953 y con el tiempo la información se fue distorsionando. Además, después van a entender por qué mucho dentro de esta historia se manipuló al punto de no saberse bien toda la verdad. Es más, muchas de las informaciones que vamos a contar en este video son las que aparecen en la mayoría de los medios de comunicación. Y tratamos de hacer lo mejor posible para verificar la autenticidad. Pero de igual manera, hay múltiples versiones de varios detalles dentro de este caso. Para poder corroborar muchos detalles, hemos comparado los artículos de 1953 con los actuales, para saber qué decían sobre esta noticia cuando recién había ocurrido. La primera versión de cómo había sido encontrado el cuerpo hablaba de que un hombre que se estaba hospedando en un hotel se había levantado, pidió su desayuno y fue a la playa para comer, que fue el momento en que vio el cuerpo. La segunda versión hablaba de 3 personas que estaban andando en bicicleta y a lo lejos vieron a esta mujer boca abajo. Entonces se acercaron y reportaron el hecho. Hay una tercera versión que habla de un solo hombre encontrando el cuerpo, pero sin otros detalles. La policía fue hasta el lugar, cerraron el perímetro, llevaron el cuerpo a la morgue y empezaron la investigación. Según la descripción oficial, la mujer, que todavía no había sido identificada en ese momento, estaba semidesnuda. Tenía una ropa interior con un bordado de dibujos de osos, pero nada en la parte de arriba. Hay medios que mencionaron en 1954, un año después del hecho, que la víctima tenía una chaqueta negra en el cuello que estaba abrochada solo con un botón. Pero medios actuales, por alguna razón, ya no mencionan esto, quizás porque fue una noticia que se desmintió. Es importante mencionar que Tor Vaianica era una zona privada, con playas privadas, no como otros lugares cercanos que tenían playas públicas. Al parecer, esta mujer pensó que estaba sola, entonces se sacó todo lo que tenía puesto para entrar al mar, quedándose solo con la ropa interior inferior. La playa Tor Vaianica queda en la comuna de Pomezia y es una zona que en esa época era descrita como el sector privado vacacional para los más ricos de Italia. Esto también hacía que la cantidad de gente fuera limitada. Solo algunos privilegiados visitaban la zona por sus lujos y precios. Además, Roma suele tener su temporada alta desde julio, siendo que este caso ocurrió en abril. No es sorpresa, con esta descripción que les di, que Tor Vaianica fuera una belleza total, con playas hermosas y mucho lujo en sus alrededores. En 1953 no había tanta tecnología para identificar un cuerpo. Fue así que las autoridades italianas publicaron en medios de comunicación las imágenes de la mujer para ver si alguien reclamaba a la víctima. Fue así que la familia Montesi decidió viajar hasta la zona porque una de las hijas había desaparecido unos días atrás. Ellos confirmaron que el cuerpo encontrado era de Wilma Montesi, una de las 3 hijas de la familia. Dos días antes del hallazgo del cuerpo, la familia Montesi se estaba preparando para cenar. Ellos vivían en un departamento de 3 habitaciones en el barrio Via Tagliamento de la ciudad de Roma. Cuando el padre llegó a la mesa, preguntó dónde estaba Wilma, a lo que nadie en la familia pudo responder. El padre, llamado Rodolfo Montesi, de 48 años, empezó a enojarse, y esto porque todos esa mañana habían confirmado que estarían presentes para la cena.
Rodolfo era un carpintero de clase media-baja que se especializaba en la construcción de gabinetes para cocinas y tenía 3 hijos: Wanda, de 24 años, que era la mayor; Wilma, que era la hija desaparecida, de 21 años, y Sergio, el menor, de 17. Rodolfo era descrito como un padre disciplinario y con poca paciencia. Esa noche decidieron cenar sin Wilma, pero el padre se notaba muy enojado. La cena estaba muy silenciosa, algo que no era normal con los Montesi. Wilma estaba de novia con un oficial de policía llamado Angelo Giuliani, quien estaba dentro del equipo especializado de antidisturbios de la ciudad. Ellos estaban comprometidos y Wilma se notaba emocionada por casarse. A Wilma los vecinos la llamaban Cenicienta porque ella era descrita como una mujer hermosa, amigable, y era la que más quehaceres del hogar hacía en su casa. Tenía una personalidad extrovertida y vivía una vida bastante monótona, sin muchas aventuras, ya que su rutina era muy predecible y sus actividades favoritas eran tan comunes como ir al cine, leer revistas sobre famosos y escuchar música pop en la radio. En los medios de los años 50 hablaban del trabajo de Wilma como una brick worker, que les digo la verdad, no encontré su significado, por lo menos el que se usaba en esa época. Quizás es un trabajo que ya no existe, eso suele pasar con trabajos antiguos que van desapareciendo. Por ejemplo, el ser un watchman era común a comienzos del siglo pasado, pero con la creación de departamentos policiales, ese trabajo dejó de existir. Básicamente, ser un watchman era ser un guardia de seguridad de un barrio en esa época. Pero sabiendo que brick significa ladrillo y worker significa trabajador, asumo que tendría que ver con algo de trabajo de construcción. Pero al mismo tiempo, una mujer trabajando en construcción en 1953 no era común. Según ChatGPT, me dijo que en el contexto de 1953 podría referirse a una mujer que trabajaba en una cooperativa de constructores o un sindicato, lo que la verdad tiene un poco más de sentido. Aparte, los 3 hijos eran muy sobreprotegidos, no tenían permiso de hacer muchas cosas y la madre era la que se encargaba de controlarlos, mientras que el padre era el que tomaba las decisiones en la casa. Wanda, la hermana mayor, vio la tensión que había en la cena y le dio miedo contar lo que ella sabía. Como mencionamos, el padre era bastante estricto y tenía miedo de estar en problemas o ser castigada. Cuando pasaron las horas y Wilma no llegaba, el enojo del padre creció, entonces Wanda decidió hablar. Ella mencionó que su hermana había salido del departamento a las 5:15 de la tarde y que había dejado sus joyas, un brazalete, un collar y unos aretes que ella siempre llevaba puesto porque fue un regalo que su prometido le había dado. La hermana mayor además comentó que Wilma le dijo que iría a la playa pública de Ostia porque quería meter sus pies al agua salada. Aquí de nuevo hay 2 versiones. La primera habla de que Wilma tenía una enfermedad llamada éczema y que le estaba afectando la zona de los pies. Otra versión decía que ella se había lastimado los pies por unos zapatos nuevos que había comprado. Entonces, según estas versiones, Wilma quería ir al mar para calmar el dolor en sus pies con agua salada. Cualquiera fuera la versión real, la hermana dijo que Wilma le aseguró que volvería para la cena. Esto de por sí era muy confuso. Para llegar a Ostia desde Via Tagliamento, una persona en esa época tenía que tomar un bus y un tren y tardaría 2 horas en total para llegar al destino. En Italia, la cena se sirve entre las 8 y las 9 de la noche. Entonces, ¿por qué Wilma iría hasta esa zona? Que le tomaría un total de 4 horas de ida y vuelta, más el tiempo que se quedaría en el lugar para simplemente mojarse los pies. Si ella salió de la casa a las 5:15, eso quería decir que recién volvería a las 10 de la noche, mucho más tarde del plan de cena que tenía con su familia. Con esta información, Rodolfo, el padre, y Sergio, el hermano menor, fueron a recorrer esa zona.
Visitaron hospitales, morgues y todo lugar donde podría estar una persona desaparecida. Sin éxito, fueron a la comisaría para reportar oficialmente la desaparición. Al día siguiente, la familia Montesi recibiría una carta muy sospechosa. Hasta ese momento la hija había desaparecido, pero el cuerpo todavía no había sido encontrado. La familia obviamente tenía esperanzas de encontrar a Wilma con vida. El padre había dejado de ir a trabajar porque estaba pendiente del bienestar de su hija. En un momento el correo llegó a la casa y ahí se encontraron con una carta anónima. Esta carta decía lo siguiente: antes de entregarla a un perro policía, yo la maté. Si tomamos en cuenta que para ese momento el cuerpo todavía no había sido encontrado, alguien ya sabía sobre la desaparición de Wilma. Esto obviamente preocupó a la familia, así que llevaron la carta a la policía. Entre el 9 y 10 de abril, la zona de Ostia estaba llena de neblina. Entonces, aunque la familia había reportado la desaparición, las autoridades no pudieron hacer una búsqueda. Recién el 11 de abril de 1953, la neblina había pasado, que fue la fecha cuando encontraron el cuerpo en la playa. Ahora, lo que dijeron las autoridades sobre la causa de muerte es increíble. ¿Pueden creer que culparon de la muerte de Wilma a la menstruación que ella tenía? Poco después del hallazgo, las autoridades lanzaron los resultados de la investigación. Ellos llegaron a la conclusión de que Wilma se ahogó accidentalmente. Con la versión de la hermana mayor y las pocas evidencias en la zona del hallazgo del cuerpo, la hipótesis principal era que Wilma finalmente había ido hasta la playa de Tor Vallanica, no a la playa pública de Ostia como supuestamente le había dicho a la hermana, y fue para meter sus pies en el agua para tratar de aliviar el dolor por una enfermedad que ella tenía. Era sabido que Wilma no sabía nadar. No sabían exactamente qué pasó, pero según esta hipótesis, Wilma habría perdido el conocimiento, lo que llevó a que cayera boca abajo y terminara ahogándose. En el reporte oficial mencionaron lo de la menstruación, que supuestamente Wilma empezó a tener un dolor intenso por culpa del periodo, lo que llevó a que se desmayara. Y aunque sí es cierto que hay personas que pueden experimentar desmayos luego de estos dolores, toda su familia aseguró que ella no estaba sintiéndose mal y que nunca antes se había desmayado por esta razón. La autopsia determinó que había agua en sus pulmones, lo que confirmaba el ahogamiento. Se encontró arena en sus partes íntimas y además se aseguró que Wilma era virgen, o sea, no había sufrido ningún tipo de abuso. Sin poder refutar a la policía, porque de verdad no había otras evidencias, la familia simplemente decidió hacer el funeral y el entierro. Para sorpresa de ellos, porque la noticia de la muerte de Wilma se había hecho muy popular en esas fechas, el funeral se llenó de gente. El ataúd de Wilma fue llevado por caballos en una carroza, como si se tratara de la propia Cenicienta, el apodo que sus vecinos le habían puesto. Ella tenía su vestido de novia que casi estaba terminado, ya que su sueño era poder casarse. Algo que no logró hacerlo por culpa de su muerte. Muchas mujeres jóvenes se acercaron y gritaron sus condolencias a la familia, quizás porque muchas de ellas se sentían identificadas con Wilma. Pero algo no cuadraba con esta investigación, y aunque con los meses Wilma ya no aparecía en los medios de comunicación, la familia siguió buscando respuestas. Vamos a los detalles que no tenían sentido con esta historia. Primero, la familia de Wilma aseguró que ella estaba vestida con ropas que jamás se encontraron en la escena.
Ella había mencionado que solo quería mojarse los pies, pero ¿por qué se quitaría todo para hacer esto? Es clave tener en cuenta el contexto de esa época. En Italia, en 1953, no era seguro para las mujeres que fueran solas a la playa. Además, estaba mal visto y Wilma, según su familia, jamás se desnudaría en público, incluso sabiendo que quizás nadie la estuviera viendo. Ella tenía un portaligas que no necesitaba sacarse para mojarse los pies, además de las otras prendas. Algo importante que salió a la luz tenía que ver con la declaración de una empleada de la familia Montesi. Ella aseguró que el portaligas que Wilma usaba era tan apretado que solo podía ponerse y sacarse con ayuda, lo cual esta empleada hacía cada vez que Wilma necesitaba vestirse. Aparte, si ella se hubiera sacado todo, ¿dónde estaban dichas prendas? Nadie se sacaría la ropa estando en el agua. Además, según informaciones, esa playa no era profunda, el agua tan solo llegaba hasta las rodillas y era imposible que no encontraran las prendas, al menos que alguien las hubiera llevado del lugar. Otro detalle que no tenía sentido era que Wilma le había dicho a su hermana que iría a una playa pública de Ostia, que queda a 20 kilómetros de donde se encontró el cuerpo. Hubo testigos que la vieron en la estación de trenes San Paolo, que fue cuando ella había llegado a su destino. Otros la vieron en una cafetería de Ostia. Y esto además se confirmaba con la autopsia porque se habían encontrado restos de helado en su estómago que habría consumido en este lugar. Se cree que Wilma vio que la playa pública llamada Plinius estaba llena, entonces decidió ir a una playa cercana llamada Castelfusano, donde otros testigos la vieron. Si hablamos del reporte oficial de cómo se encontró el cuerpo, ella tenía un moretón en la frente y otro en la axila, algo que jamás se investigó profundamente. Cuando ya no había noticias nuevas, en octubre de ese año se lanzó un artículo que dio vuelta al caso, con informaciones que involucraban a personas de mucho poder en Italia. En octubre de 1953, un hombre llamado Silvano Muto estaba trabajando en una investigación periodística sobre la noche de Roma. Él era periodista del diario Actualidad, que era conocido por ser un medio amarillista. O sea, no todo lo que salía en este medio era verdad, o si no era muy exagerado. Silvano decidió meterse de lleno en la investigación, visitando todos los bares, lugares nocturnos y otros escenarios más turbios de Roma. Él inicialmente quería escribir sobre el mundo de las sustancias ilegales de la ciudad, pero a medida que fue hablando con personas, fue enterándose de diferentes detalles que no eran de público conocimiento. Pero algo le llamó la atención. Muchas de sus conversaciones llevaban al tema de la muerte de Wilma Montesi. Estos rumores contaban historias de supuestas fiestas privadas realizadas por personas muy poderosas de Roma. Algunas personas aseguraron saber que Wilma estaba involucrada en estas fiestas. Silvano empezó a interesarse en esta parte de su investigación, así que siguió indagando hasta que finalmente pudo hablar con una mujer que aseguró fue parte de varias de estas fiestas. Según su testimonio, en el club privado St. Hubert Hunting Club, los hombres más poderosos de Italia se juntaban. Eran fiestas de índole íntima, con muchas sustancias ilegales y mujeres que eran llevadas para la diversión de los miembros, algunas de ellas muy jóvenes. Esta mujer le dio el contacto de otra chica que también iba a estas fiestas y dio un testimonio similar. Ambas mujeres aseguraron haber visto a Wilma Montesi en el club privado. Silvano lanzó el artículo en octubre de 1953. 6 meses después de la muerte de Wilma, con el título La verdad de la muerte de Wilma Montesi. Lo interesante fue que Silvano no publicó nombres, pero sí ciertas descripciones que daban a entender de quiénes estaba hablando. Él además mencionó que la policía estaba involucrada porque al menos un miembro de alto rango era parte del club y que este agente tenía amigos a quien proteger.
Increíblemente, Silvano fue arrestado y amenazado con prisión si es que él no se retractaba. Y esto lo hicieron bajo una ley que se había creado en la época de Mussolini, del dictador, sobre información falsa que podría causar desorden público. A lo que el periodista dijo que no se iba a retractar y pidió que lo llevaran a un juicio. O sea, él estaba seguro que su artículo era real y que todo lo que él puso en ese artículo era verdad. Esta declaración hizo que la policía recibiera decenas de llamados de poderosos por miedo a que sus nombres salieran a la luz. Muchos de ellos miembros de este exclusivo club. Además, fue en este juicio cuando todos los nombres de los involucrados se hicieron públicos. Los involucrados pensaron que amenazando a Silvano le iba a causar miedo y la historia acabaría. Pero esto lo único que hizo fue destapar una bomba que involucró a los más poderosos de Italia. Silvano mencionó que el St. Harbor Hunting Club perteneció en algún momento a la familia real, la cual estaba siendo manejada en ese momento por el marqués Ugo Montaña di San Bartolomeo, un hombre de 44 años, originario de Sicilia. La historia de este hombre es bastante misteriosa porque era muy pobre, su familia no tenía a veces ni qué comer, pero de la noche a la mañana Ugo empezó a ostentar lujos a un nivel exagerado: mansiones, vehículos, joyas y mucho dinero. Él era conocido por tener contactos importantes, es más, lo describían como el que abastecía de sustancias ilegales y de mujeres a los miembros de su club. Otro nombre que salió a la luz era el de Piero Piccioni, un famoso músico de jazz muy amigo de Ugo, quien además era el hijo del ministro de Relaciones Exteriores de Italia. Las dos mujeres que dieron declaraciones en el artículo de Silvano también fueron llamadas a declarar. Una de ellas era Adriana Bisaccia, que era una modelo de 22 años de edad, y la segunda era Anna Maria Caglio, una actriz de 23 años conocida en el ambiente como la Cisne Negro. Adriana, la modelo, declaró haber estado en las fiestas, pero aseguró que no había visto a Wilma Montesi. Esto contradecía el artículo de Silvano, que decía que ambas mujeres habían visto a Wilma. No sabemos si es que llegó a ser amenazada, pero no sería sorprendente sabiendo que mucha gente de poder podría ser mencionada en este juicio. Ana María, por su parte, declaró que ella fue amante de Ugo Montaña por un tiempo a cambio de 290 libras esterlinas mensuales y un auto. Ella además dijo que el dinero de Ugo Montaña, el dueño del club privado, venía de las sustancias ilegales y por conseguir mujeres para sus clientes. Además mencionó que uno de estos clientes era Saverio Polito, el jefe de la policía estatal. Y ahí fue cuando se descubrió el posible vínculo del caso Wilma Montesi con las autoridades, haciendo que se creyera en una conspiración para ocultar la verdad. Como dato interesante, este jefe de la policía, Saverio Polito, fue parte de un escándalo años antes de la muerte de Wilma. Él había sido acusado por tratar de seducir a la esposa del dictador Mussolini y le dieron 25 años de prisión. Pero con la caída de la dictadura, su sentencia fue desestimada, lo que le dio nuevamente la libertad. Ana María además contó cómo eran estas fiestas. Ella dijo que los más poderosos de Italia se reunían para pasar días enteros con mucho alcohol, sustancias ilegales y mujeres. Ugo Montaña solía entregar regalos lujosos a los miembros. Además, hacían juegos perversos. Por ejemplo, uno de los juegos era cazar mujeres desnudas en la oscuridad. Ana María declaró que Wilma Montesi era una de las chicas de Montaña. Ella dijo que estuvo en la última fiesta antes de la muerte de Wilma. Ella aseguró en el juicio que el 9 de abril Wilma quedó inconsciente luego de consumir sustancias. Por miedo a que falleciera en la finca, Ugo Montaña y Piero Piccioni se deshicieron del cuerpo, llevándola a una zona poco frecuentada, que fue donde luego se encontraría la mujer.
En otoño de 1953, unos meses después de la muerte de Wilma Montesi, Ana María Caglio había acudido a un famoso pastor jesuita llamado Padre Dall'Olio y le confesó que tenía miedo de ser asesinada. Esto llevó a que el juicio en contra del periodista se suspendiera, pero muchos creen que querían proteger a personas influyentes que podrían ser mencionadas en el juicio si es que este continuaba. Para empeorar la situación, un nuevo nombre había sido mencionado, esta vez por la propia policía carabinera. Y aquí hay que entender que en esa época en Italia había dos grupos de policías. Una era la policía estatal y la otra era la carabinera, que básicamente eran rivales. Si uno de ellos tenía la posibilidad de lastimar o hacer quedar mal al otro, lo haría. Como la policía estatal estuvo a cargo de esta investigación, los carabineros decidieron publicar documentos de una investigación paralela sobre el caso, en la cual se mencionaba el nombre del profesor Riccardo Galeazzi, quien era el médico personal del Papa, que en esa época era el Papa Pío XII, y que supuestamente, según esta investigación, Riccardo Galeazzi estaba involucrado con estas personas y también era parte de estas fiestas. Esto llevó a la renuncia del jefe de la policía estatal, Saverio Polito, y del ministro de Relaciones Exteriores porque su hijo había sido mencionado como colaborador de estas fiestas ilegales. Con todo este escándalo, la sociedad se manifestó y solicitó que se reabriera el caso de Wilma Montesi. La nueva investigación iba a tener dos etapas. La primera era la exhumación del cuerpo de Wilma para realizarse una nueva autopsia. La segunda parte era indagar en el tema de las fiestas privadas para ver si encontraban algo nuevo. Obviamente, con la renuncia del jefe de la policía, un nuevo encargado estaría trabajando para evitar todo tipo de corrupción o trancas en la investigación. Cuando se exhumó el cuerpo, un patólogo contratado por el Estado realizó la nueva autopsia, la cual determinó que Wilma Montesi no había fallecido de manera natural, como se indicó en la primera investigación, sino que había sido asfixiada. Con esto se comprobó que definitivamente la familia tenía razón, su hija había sido asesinada. Uno de los detalles encontrados en esta nueva investigación tenía que ver con una entrevista que le hicieron a Piero Piccioni, el músico involucrado en las fiestas del club privado, mucho antes de que su nombre se relacionara con el caso de Wilma. En este documento, él había asegurado tener una coartada para la fecha de cuando Wilma había fallecido. Él mencionó que el 9 de abril de 1953 estuvo en Milán, a 570 kilómetros de distancia. Luego se descubrió que esto era mentira. Él había estado en un resort llamado Amalfi, al sur de Nápoles, a 240 kilómetros de donde se había encontrado el cuerpo. Aunque igual estaba lejos, no se entendía por qué había mentido con su declaración. En este lugar, él había ido a una cita con la famosa actriz italiana Alida Valli, que llegó a hacer producciones cinematográficas en Hollywood. Ella también había sido entrevistada porque en la fecha de la muerte de Wilma se encontraron llamados entre Piero y la actriz. Si es que ellos estaban juntos en una cita, ¿por qué había tantos llamados telefónicos entre ellos? Parecía que esto demostraba que realmente no estaban juntos. A pesar de estas inconsistencias, el caso se había cerrado. En la primera investigación estoy hablando, supuestamente por falta de pruebas. O sea, la policía en ese momento sabía que Piero pudo haber estado involucrado en la muerte de Wilma Montesi, pero no había hecho nada. Sabiendo ahora que el jefe de la policía estaba involucrado, no es sorpresa que toda esta primera investigación se hubiera tapado para nunca saberse qué realmente pasó con Wilma. Es increíble cómo este caso, por años, fue importante para destapar nuevos eventos oscuros de la política italiana. Primero tenemos que decir que Ugo Montaña y Piero Piccioni fueron arrestados. Piero había recibido el cargo de asesinato por negligencia,
O sea, según las autoridades, Piero era el responsable principal de haber drogado y tirado el cuerpo de Wilma en la playa. Por su parte, Hugo Montaña había recibido el cargo de conspirador por haber utilizado sus contactos para que el caso se cerrara con ayuda de la policía. El 20 de noviembre de 1954, ambos hombres fueron liberados de prisión, pero debían seguir a disposición de las autoridades en caso de encontrarse más evidencias y también a la espera del juicio. Esta investigación además descubrió otros delitos. Gracias a Wilma, un caso de mujeres adolescentes menores de edad que iban a fiestas fue descubierto. Fue así que Giuseppe Socciu, un abogado criminalista respetado, fue señalado como responsable de organizar estos eventos. En total, al menos 21 personas fueron imputadas por el caso Montesi, miembros del club, empleados, oficiales de policía y personas del gobierno. Aunque el número mayor podría llegar a más de 100 posibles involucrados, solo pudieron encontrar evidencias suficientes para imputar a 21 personas. Un dato interesante y bastante patético tenía que ver con Hugo Montaña. Mientras estaba esperando su juicio, que se iba a realizar en otoño de 1955, que después se retrasó mucho más, pero vamos a hablar de eso, advirtió sobre el lanzamiento de un libro llamado Memorias de un hombre con amnesia. Y que además dijo que lo iba a convertir en una película, siendo él el actor principal. Supuestamente este libro y la película él iba a usar en el juicio para demostrar que no era culpable. Después se supo el contenido de este libro y la película, y no van a creer lo que pretendía este señor. La historia comenzaba con un grupo de personas poderosas de Italia disfrutando de un picnic amigable en el club privado. Luego decidieron dar un paseo para cazar animales y fue ahí que se encontraron con el cuerpo de Wilma Montesi. Luego aparece el periodista Silvano Muto, que hace acusaciones sin sentido basándose en declaraciones de Adriana Bisaccia. Hugo Montaña luego aparece sufriendo en la cárcel hasta que es liberado mientras una multitud de personas aplauden su salida de prisión. Ese mismo año, Anna Maria Caglio, la mujer que había destapado los secretos del club privado, aseguró que ella tenía información de otras mujeres que también desaparecieron luego de estar en diferentes fiestas. Ella dijo que Hugo era la mente maestra para hacer desaparecer a las chicas. Anna Maria luego se convertiría en una actriz famosa en Italia, protagonizando una película llamada La chica de Via Veneto. ¿Se acuerdan de la actriz que había asegurado que estuvo con Piero Piccioni en un hotel cuando ocurrió la muerte de Wilma? Bueno, para la sociedad, ella estaba ayudando a un criminal y la historia de la coartada era una total mentira. Y esto más o menos se comprobaba con las llamadas telefónicas. Ella había hecho películas en Hollywood como The Paradigm Case y The Third Man que le dieron fama mundial, y para enero de 1956 ella era la protagonista de una película llamada Ross Mersholm. Por culpa de este escándalo, esta película fue boicoteada en todos los cines italianos, haciendo que su carrera se destruyera y que prácticamente nadie más quisiera contratarla. Hablemos rápidamente del novio de Wilma, Angelo Giuliani, porque seguro se preguntarán si él tuvo algo que ver, ya que era policía. Pero la verdad es que jamás fue sospechoso y nunca se descubrió que tuviera algo que ver con el caso. Como la historia de Wilma pasó de haber sido un supuesto accidente en la playa a pasar directamente a la hipótesis de las fiestas privadas, Angelo nunca estuvo en la mira. Por el tema del accidente no se hizo una investigación de asesinato, y con el tema de las fiestas privadas, Angelo jamás fue mencionado por testigos ni se encontraron evidencias en su contra, así que podemos decir que Angelo Giuliani, hasta lo que se sabe, no fue parte del asesinato. En enero de 1957, casi 4 años después de la muerte de Wilma, se realizó el juicio en contra de los involucrados en un juzgado de Venecia. Lastimosamente, por falta de pruebas, todos fueron absueltos. Esto hizo que Wilma Montesi nunca tuviera justicia, pero gracias a ella, muchas otras mujeres fueron salvadas en torno a posteriores investigaciones sobre su historia.
Wilma Montesi se mostraba ante la sociedad como una chica simple y encantadora, pero tenía una doble vida que probablemente tenía que ver con la necesidad económica que ella y su familia pasaban. Este fue el caso más impresionante de ese siglo en Italia, que hizo que los italianos se dieran cuenta de las cosas turbias que pasaban entre los más poderosos del país. Un caso impresionante, con muchas vueltas y con un final agridulce. Probablemente Wilma nunca conseguirá justicia porque el caso ya es muy viejo, pero su legado siempre será recordado. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.